Te invito a escuchar la historia del día en que una interna me tiró café encima y proclamó a gritos que su esposo era el CEO de este hospital. Yo, con toda calma, llamé a mi marido. Deberías bajar y ver esto. Tu nueva esposa me está aventando café. El enorme Boeing 787 tocó tierra con fuerza sobre la pista del Aeropuerto Internacional JFK. Después de más de 12 horas de vuelo continuo desde Frankfurt, el rugido de los motores fue apagándose poco a poco, devolviendo una calma silenciosa a la cabina de clase ejecutiva. Cerré el libro que estaba leyendo, alicé los pliegues de mi pantalón y tomé mi equipaje de mano del compartimento superior mientras avanzaba por la manga del avión. El aire húmedo y agitado del verano neoyorquino me golpeó el rostro, cargado con ese olor familiar y áspero de la ciudad, un aroma que, para cualquiera que ha estado lejos, se siente extrañamente como volver a casa. Mi nombre es Catherine Hayes y tengo 32 años. Para el mundo exterior, soy la mujer que lo tiene todo. La única heredera del difunto presidente del Consejo de Apex Medical Group, con una participación de control del 60% y la última palabra en uno de los sistemas hospitalarios privados más grandes de Estados Unidos. Pero el mundo no ve el peso aplastante que conlleva ese título tan brillante. Desde la repentina muerte de mi padre por una enfermedad grave, mis hombros han cargado con el peso de su legado colosal. He tenido que moverme en una sala de juntas llena de accionistas astutos y de dinero viejo, mientras intento mantener al mismo tiempo una apariencia de vida familiar feliz. Este viaje de negocios a Alemania duró exactamente un mes. Tuve que visitar personalmente fábrica tras fábrica para negociar la adquisición de una flota de equipo médico de última generación para nuestro hospital insignia. Era una responsabilidad que debería haber recaído en mi esposo, Mark Thompson, el hombre que actualmente ocupa la silla de CEO. Pero yo conocía demasiado bien sus capacidades. Mark era guapo, carismático y un experto en hacer contactos y encantar a la gente. Sin embargo, cuando se trataba de los detalles técnicos o de enfrentarse a negociaciones en inglés, y mucho menos en alemán, estaba completamente fuera de su elemento. Por amor a mi esposo y por el deseo de consolidar su posición frente a un consejo de administración exigente, acepté dar un paso atrás. Mi cargo oficial era directora de estrategia, pero en la práctica, yo era quien despejaba el camino, quien manejaba cada detalle grande y pequeño para que él pudiera brillar. Un elegante automóvil negro me esperaba en la terminal VIP de llegadas. Avanzó con suavidad sobre el puente Stone, rumbo al corazón de Manhattan. Aún no quería ir a casa. Quería presentar los resultados de mi viaje al consejo y, más importante aún, quería ver con mis propios ojos cómo había estado manejando el hospital mi esposo durante mi ausencia de un mes. El hospital universitario Apex se alzaba majestuoso en un terreno privilegiado del Upper East Side. La maravilla moderna de 20 pisos, hecha de cristal azulado, reflejaba el brillante sol de la tarde, la culminación de la obra de toda la vida de mi padre. Al ver el letrero pulido con su logotipo de cruz estilizada, una ola de orgullo me invadió, mezclada con una vaga e inexplicable ansiedad. Le pedí al chofer que me dejara en la entrada principal y decidí arrastrar yo misma mi maleta por el vestíbulo en lugar de usar la entrada privada para ejecutivos. Quería ver las operaciones diarias del hospital con los ojos de un visitante común, escuchar los sonidos reales de este lugar, no las versiones pulidas que aparecen en los relucientes informes de la sala de juntas. El lobby principal estaba lleno de gente. El timbre automatizado del sistema de altavoces anunciaba números de pacientes. Las familias murmuraban entre sí con ansiedad. Los pasos apresurados de médicos y enfermeras creaban la sinfonía caótica y única de un hospital en plena actividad. En el aire fresco, controlado por el aire acondicionado central, flotaba un tenue y limpio olor a antiséptico. Me quedé en un rincón tranquilo cerca del mostrador de recepción, acomodándome las solapas de mi traje sastre blanco, planeando observar un momento antes de subir al 5º piso, a la oficina de Mark, para sorprenderlo. Pero mis ojos se quedaron fijos en una escena que se desarrollaba en el centro del lobby, donde se cruzaban los pasillos principales. Un hombre alto, vestido con pijama quirúrgica blanca, estaba arrodillado sobre el frío piso de mármol. Era el Dr. David Chen, jefe de cardiología, mi viejo amigo de la escuela de medicina y el recurso clínico más indispensable del hospital. Le estaba practicando RCP a un hombre de mediana edad que acababa de desplomarse por un ataque de hipoglucemia. El sudor perlaba la amplia frente de David,
corría por su nariz firme y goteaba sobre el suelo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, pero llenos de una atención suave y concentrada. Denle espacio. Dejen que el señor respire. La voz profunda y autoritaria de David resonó en todo el lobby. Enfermera, necesito un glucómetro y un vaso con agua tibia y azúcar, ahora mismo. Yo observaba todo en silencio. David no había cambiado en 15 años. Era el hombre que, en su juventud, siempre cuidó de mí en silencio, un talento brillante que nunca se preocupó por la fama ni la fortuna. El día que murió mi padre, fue David quien veló el féretro durante 3 días y 3 noches, organizándolo todo a la perfección, mientras Mark estaba ocupado atendiendo a dignatarios extranjeros. Al verlo sostener con cuidado la cabeza del paciente, tan concentrado que parecía ajeno al mundo que lo rodeaba, sentí una profunda admiración. Esa era la imagen de un verdadero sanador, un alma que brillaba en un mundo tantas veces nublado por el dinero y la ambición. Pero este hermoso retrato de ética médica fue mancillado de inmediato por una mancha de tinta negra. A solo unos metros de donde David luchaba por salvar una vida, cerca de las puertas giratorias que no dejaban de dar vueltas, una mujer muy joven estaba de pie con las manos en la cintura. Y su voz chillona desgarraba la atmósfera solemne del hospital. Oye, ¿qué te pasa? Te dije que estacionaras mi Mercedes a la sombra. ¿Por qué está allá afuera bajo el sol? ¿Tienes idea de lo calientes que se ponen los asientos de piel negra? Vas a arruinar mi bolsa de diseñador. Era una chica de unos 22 años. Tenía la cara cubierta con maquillaje pesado y los labios pintados de un rojo chillante. Llevaba un vestido entallado color rosa fosforescente, tan corto y apretado que resultaba totalmente inapropiado para un entorno médico, dejando al descubierto demasiada piel de una forma más incómoda que atractiva. Prendido en el pecho llevaba un gafete azul de interna que decía, Tiffany Henry. El ballet, un hombre mayor, veterano de Vietnam, que había trabajado ahí desde la época de mi padre, con el cabello ya tan blanco como la nieve, mantenía la cabeza agachada. Visiblemente nervioso ante la actitud condescendiente de una joven que podría haber sido su nieta. Lo siento mucho, señorita, balbuceó Henry. Ha estado muy movido, entran y salen muchos autos. Aún no he tenido oportunidad, pero ahorita mismo se lo muevo. Tiffany ni siquiera se molestó en escucharlo. Dio un pisotón sobre el piso de mármol. Pues apúrate. Te mueves como tortuga. ¿Cómo es que alguien como tú consigue trabajo en un hospital de 5 estrellas como este? Me arruinaste toda la mañana. Después de terminar de humillar al hombre mayor, Tiffany sacó de inmediato el último modelo de iPhone de su bolsa de diseñador, activó la cámara frontal, en un segundo, su actitud cambió por completo. Su gesto de desprecio se transformó en una sonrisa brillante y empalagosa mientras empezaba a hablarle a la pantalla. Hola a todos. Muy buenos días a todos mis seguidores increíbles. Su chica Tiff tuvo un pequeño drama esta mañana con personal incompetente, pero ni modo. Por el bien de la salud pública, hay que mantenerse positiva y linda. Mándenme amor, chicos. Denle al corazón y compartan mi transmisión en vivo. Miré mi reloj. Eran las 9:15 de la mañana. Una empleada con más de una hora de retraso, vestida en clara violación al código de conducta, estaba en el lobby principal gritándole a un compañero anciano y transmitiendo en vivo su drama personal en horario laboral. Sentí como la sangre me subía al rostro y una vena me latía en la sien. ¿Este era el estándar profesional que Mark me había jurado que mantendría? ¿Esta era la cultura que representaba todo por lo que mi padre y yo habíamos trabajado incansablemente? El contraste brutal entre las dos escenas, David arrodillado, con la camisa empapada de sudor mientras salvaba una vida. Y esta interna superficial montando un espectáculo ridículo para redes sociales hizo imposible que siguiera siendo una simple espectadora. Apreté el asa de mi maleta, respiré hondo para recuperar la compostura propia de una líder y avancé con paso firme hacia la entrada. Me acerqué a Henry y coloqué con suavidad una mano sobre su hombro para tranquilizarlo. Él se sobresaltó y luego alzó la vista. Sus ojos cansados se abrieron con reconocimiento. Estaba a punto de saludarme como presidenta del consejo, pero rápidamente llevé un dedo a mis labios, indicándole que guardara silencio. Aún no quería que se revelara mi identidad.
Quería ver cómo se desarrollaba este pequeño drama. Me volví hacia la chica, Tiffany, que seguía absorta haciendo pucheros y posando para su celular. Disculpa, dije, con voz tranquila pero firme y autoritaria. Esto es un hospital, un lugar de sanación, no una pasarela ni un mercado para que andes gritándole a tus mayores. Además, la jornada laboral empieza a las 8 de la mañana. Son las 9. Llegas tarde y estás provocando un escándalo público. Interrumpida de su ensimismamiento narcisista de corazones virtuales y halagos, Tiffany levantó la vista visiblemente molesta. Bajó el teléfono y me recorrió de pies a cabeza con una mirada despectiva. Yo llevaba un traje sastre blanco, sencillo y elegante, con joyería mínima. Después de un vuelo de 12 horas, mi rostro se veía cansado y pálido, con poco maquillaje. A los ojos de esa joven llamativa, probablemente yo no era más que la pariente aburrida de algún paciente o una Karen amargada de mediana edad. ¿Y tú quién eres para meterte en lo que no te importa?, escupió Tiffany con tono cargado de desprecio. Estoy regañando a mi empleado. Si no tienes nada mejor que hacer, vete a sentarte a otro lado y deja de molestarme. Estoy tratando de convivir con mis fans. Dicho eso, volvió a levantar el celular y me empujó groseramente la cámara hacia la cara. Su voz se volvió chillona y agresiva. Miren esto, chicos. Mi día ya está arruinado por una vieja amargada. Seguro el marido la dejó. Su vida es un desastre y por eso viene aquí a buscar pleito. Pobrecita de Tiffany, siendo acosada incluso en el trabajo. La insolencia y el descaro de esa chica superaban cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi plan inicial había sido una simple llamada de atención antes de subir a mi oficina y dejar que Recursos Humanos se encargara de ella. Pero ese nivel de falta de respeto no podía tolerarse. Baja el teléfono. Ahora dije, con la voz baja y amenazante, sin apartar la mirada de la suya. Te estoy pidiendo que respetes el reglamento del hospital y la dignidad de los demás. Si sigues grabando sin permiso e insultando a la gente, llamaré a seguridad para que te escolten fuera y levantaré un reporte formal. Uy, me estás amenazando. Los ojos de Tiffany se abrieron y su cara, cargada de maquillaje, se torció en una mueca burlona. De pronto, hizo algo que jamás habría anticipado. Sostenía un café helado, todavía a medio tomar. Fingió girarse torpemente, pero en realidad se estrelló contra mí de forma deliberada. Todo el contenido frío y oscuro del vaso se derramó sobre mi impecable traje blanco. El café se extendió de inmediato, empapando la tela y goteando hasta el piso, donde se formó un charco oscuro a mis pies. La sensación pegajosa y helada me hizo estremecerme, mientras el fuerte olor a café me llenaba la nariz. Ese traje había sido un regalo de mi padre en su último cumpleaños. Ahora estaba manchado por ese acto mezquino y calculado. Antes de que siquiera pudiera reaccionar, Tiffany soltó un llanto exagerado y teatral. Sus sollozos falsos resonaron por todo el lobby, ahogando incluso la voz del sistema de altavoces y atrayendo la atención de todos los que estaban alrededor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿No ves por dónde caminas? Tú me empujaste. Arruinaste mi vestido precioso, lloriqueaba de manera histérica, mientras al mismo tiempo miraba de reojo la transmisión en vivo de su celular, actuando como si mereciera un Oscar. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas. Todos ustedes son testigos. Esta mujer, alguna loca pariente de un paciente, acaba de agredir a una trabajadora de la salud. O sea, a mí. Mi amor me regaló este vestido. Es hecho a la medida. Cuesta como $2,000. Está arruinado. ¿Cómo voy a quitar esta mancha? Un murmullo recorrió a la multitud. Las personas que no habían visto lo que realmente pasó me miraban con desaprobación y lástima. Algunos incluso sacaron sus propios celulares para grabar el caos. Al darse cuenta de que tenía la atención del público, Tiffany aprovechó la situación. Se acercó más a mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo yo podía oír. Más te vale pedirme disculpas ahora mismo y pagar este vestido. ¿Tienes idea de quién es mi esposo? Mi esposo es Mark Thompson, el CEO de todo este hospital. Tiene el poder de contratar y despedir a quien quiera aquí.
Te metes conmigo y tú y toda tu familia van a quedar en lista negra. Ningún doctor de esta ciudad volverá a atenderte. Escuchar el nombre de Mark salir de la boca de esa chica descarada y vulgar se sintió como una puñalada en el estómago. Mi esposo, el CEO Mark Thompson, el hombre en quien había confiado ciegamente, por quien había sacrificado mi propia carrera para apoyarlo. ¿Desde cuándo tenía una amante joven y arrogante presumiendo su poder justo en este lugar sagrado? Miré la mancha de café extendiéndose por mi traje y luego levanté la vista hacia el rostro triunfante de Tiffany. En lugar de explotar de rabia, de pronto sentí ganas de reír. Una risa amarga y hueca. Con toda calma saqué un pañuelo de mi bolsa, limpié el líquido pegajoso de mi mano y levanté la cabeza, con la mirada tan afilada como un bisturí. ¿Dijiste que tu esposo es el CEO, Mark Thompson? Así es. Ya te dio miedo, ¿verdad? Tiffany sonrió con arrogancia. Ponte de rodillas y límpiame los zapatos, y a lo mejor le pido que te perdone tu pequeño arrebato. Antes de que pudiera responder, una figura alta se colocó entre nosotras, formando un muro sólido. Esa espalda ancha y familiar pertenecía a David. Acababa de terminar con el paciente de emergencia y el ligero aroma a antiséptico aún impregnaba su uniforme quirúrgico. Se quedó ahí, imponente, una montaña de autoridad silenciosa. No necesitó alzar la voz. La presencia calmada y digna de un médico experimentado y jefe de departamento bastó para silenciar a la multitud. Incluso los curiosos bajaron sus teléfonos en silencio. David miró la mancha de café en mi traje blanco, y en sus ojos pasó un destello de dolor y rabia contenida. Luego se volvió hacia Tiffany, y su mirada se volvió tan fría y cortante que ella dio un respingo. Señorita Jones, dijo David, con voz baja y firme, articulando cada palabra con claridad. ¿Por qué estás causando un alboroto en el lobby principal? Al ver a David, Tiffany se quedó desconcertada por un instante, pero enseguida recuperó su arrogancia, confiando en su supuesta conexión con el CEO. Al final del día, David no era más que un jefe de departamento, un empleado. El que mandaba, según ella, era su hombre. Doctor Chen, usted vio lo que pasó. Esta mujer me empujó y me tiró café encima del vestido de diseñador que Mark me regaló. Estoy transmitiendo en vivo para exponer a esta gente grosera y violenta, para que todos vean qué clase de basura viene a este hospital. David ni siquiera miró el celular. Con toda calma señaló la gran placa con el reglamento del hospital colgada en la pared. Por favor, lea en voz alta, dijo. Regla número 1. Respetar a todos los pacientes y a sus familiares. Regla número 3. La vestimenta debe ser profesional y cumplir con el código de vestimenta del hospital. Regla número 5. Se prohíben actividades personales, comerciales o cualquier conducta que cause disturbios durante el horario laboral. Ahora mírese y dígame cuántas de esas reglas ha violado. Tiffany se quedó sin palabras, con el rostro encendido de coraje. Tartamudeó unos segundos antes de soltar. Yo soy un caso especial, eso dijo Mark. Puedo vestirme como quiera para ser creativa. Usted solo es un doctor contratado. ¿Con qué derecho me da lecciones? Voy a decirle a Mark que lo despida ahora mismo. De pie detrás de David, escuché sus palabras y sentí con toda crudeza la amarga ironía de la situación. Así que así era como Mark consentía a su amante a mis espaldas, permitiéndole hacer lo que quisiera como si el hospital le perteneciera. Una simple interna se atrevía a llamar doctor contratado al jefe de cardiología y a usar el nombre del CEO como escudo para justificar su comportamiento vergonzoso. David soltó una breve risa seca, sin humor, algo raro en su rostro normalmente serio. ¿Doctor contratado? Tienes razón. Pero a mí me contrataron por mis habilidades, por mi integridad y por mi conocimiento para salvar vidas. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás devaluando una profesión sagrada como la medicina y manchando la reputación de este hospital solo por unos cuantos likes virtuales y halagos vacíos en Internet. Dio un paso más hacia ella, y su presencia imponente hizo que Tiffany retrocediera por puro instinto. Dice ser la prometida del CEO Mark Thompson. Déjame decirte una verdad, una mujer con un mínimo de respeto por sí misma y algo de clase jamás estaría presumiendo en público una relación tan turbia.
Y mucho menos se comportaría de forma tan grosera con un anciano como Henry. Las palabras de David fueron como agujas clavándose en el frágil ego de Tiffany. Su rostro ardía de vergüenza y rabia. La opinión de la multitud empezó a cambiar. Los susurros ahora apuntaban directamente a la joven escasamente vestida. El doctor tiene razón. No tiene nada de clase. Mira cómo va vestida, parece cazafortunas. A la pobre señora del traje blanco le aventaron café sin motivo. Se ve que es una persona decente. Al verse aislada, Tiffany recurrió a su último recurso, hacerse la víctima. Chilló hacia su teléfono, con lágrimas corriéndole por el rostro. Todos, se me están yendo encima, gritaba. Aquí los doctores se protegen entre ellos y acosan a los débiles. Estoy sola. Mark, amor, ¿dónde estás? Ven a salvar a tu esposa. Me van a matar. David se volvió hacia mí, su expresión se suavizó y en sus ojos se reflejaron años de preocupación no dicha. Catherine preguntó en voz baja, ¿de verdad estás bien? ¿El café te quemó? Negué con la cabeza y le regalé una pequeña sonrisa para tranquilizarlo, aunque por dentro se desataba una tormenta. Estoy bien, David. Gracias por defenderme. Estaba a punto de decir algo más, seguramente para llamar a seguridad, pero apoyé con suavidad una mano en su brazo para detenerlo. No te ensucies las manos, le susurré. Esto es un asunto familiar. Déjamelo a mí. Quiero ver exactamente a quien decide defender mi marido ejemplar en esta situación. Miré directamente a Tiffany, que seguía gritando el nombre de Mark. Está bien, ¿quieres llamar a Mark? Yo te ayudo. Vamos a ver cómo termina esta pequeña obra. Saqué mi teléfono del bolso con toda calma. La pantalla marcaba las 10:15 de la mañana. Según la agenda detallada que me había enviado mi asistente ejecutiva, Mark estaba en una reunión de máxima importancia con una delegación del Departamento de Salud y con inversionistas clave de Singapur. En la sala VIP del 5º piso. Estaba obsesionado con su imagen pública, siempre queriendo verse como un líder visionario y lleno de principios. Deslicé el dedo por mis contactos hasta llegar al nombre mi amor, un nombre que antes me daba calidez y que ahora me revolvía el estómago. Presioné el botón de llamada. Sonó durante un largo rato. Seguramente estaba en medio de algún discurso grandilocuente sobre ética médica y visión estratégica, ideas que había repetido de mí y de mi padre. Por fin contestó. La voz de Mark era un susurro apresurado, aunque aún intentaba mantener su falsa ternura de siempre. Amor, soy yo. Estoy en una reunión enorme con el departamento y nuestros socios. Está bastante intensa. ¿Aterrizaste bien? ¿Por qué no me avisaste? Yo habría ido por ti. No respondí a sus preguntas vacías. Con toda calma puse la llamada en altavoz y subí el volumen al máximo. El lobby quedó en silencio, todos estiraban el oído para escuchar, incluida Tiffany, que había dejado de llorar. ¿Estás en una reunión?, pregunté, con la voz fría y cortante como viento de invierno. Una muy importante, ¿no? Amor, no puedo salir ahora. ¿Por qué no te vas a casa a descansar? Date un baño, duerme un poco. Llego temprano hoy para compensarte, te lo prometo, siguió Mark con su actuación de esposo atento. Lo interrumpí de golpe. No necesitas venir a casa. Necesitas bajar al lobby principal ahora mismo. ¿Qué? ¿Al lobby? ¿Para qué? Amor, te dije que estoy extremadamente ocupado. Te dije que bajes aquí de inmediato, grité, mientras la poca compostura que me quedaba se hacía pedazos. Toda la rabia y la traición contenidas estallaron de golpe. Baja ahora mismo y ven a ver cómo tu nueva esposa me acaba de aventar café encima. Viéndola insultar al doctor Chen y amenazando con mandarme a sacar del hospital que construyó mi padre. Del otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. Un silencio helado. Pude imaginar el rostro de Mark perdiendo todo el color. Debió ponerse tan nervioso que hasta apretó por error el botón del altavoz, o quizá la sala VIP estaba tan en silencio que mi voz furiosa se escuchó claramente frente a cada funcionario e inversionista presente. A través del teléfono se oyó el fuerte rechinido de una silla,
seguido de la voz tartamuda e incoherente de Mark. Catherine, ¿de qué estás hablando? ¿Estás en el hospital? ¿Qué nueva esposa? Cálmate. Al mismo tiempo, Tiffany, de pie frente a mí, comenzó a palidecer. Reconoció de inmediato la voz al otro lado de la línea. Era, sin duda, su Mark, el hombre que le susurraba palabras dulces cada noche. ¿Pero por qué ese hombre poderoso le hablaba a esta mujer desaliñada con tanto miedo y sumisión? ¿Por qué le decía amor? Tienes 5 minutos, dije con frialdad. Cada palabra cayó como una sentencia de muerte. Si no estás en este lobby en 5 minutos, mandaré a mi abogado, el señor Vance, con toda la documentación necesaria directamente a tu sala de juntas para tratar este asunto contigo y con tus socios. Colgué sin darle oportunidad de responder. El lobby del hospital quedó en un silencio inquietante. El único sonido era el zumbido constante del aire acondicionado. Todas las miradas estaban sobre mí, la mujer del traje manchado de café, que aún así irradiaba una autoridad incuestionable, el aura inconfundible de quien realmente mandaba. David estaba a mi lado, con los brazos cruzados y una expresión de severa satisfacción y confianza en el rostro. Él sabía que el verdadero drama apenas comenzaba. Tiffany temblaba, el teléfono casi se le resbalaba de las manos. Me miró con absoluto desconcierto, los labios rojos vibrándole. ¿Quién eres tú? La miré y sonreí, una sonrisa suave pero aterradoramente fría. ¿Por qué detuviste la transmisión en vivo? Sigue grabando. Dejemos que todos vean cómo tu esposo maneja a su esposa legal. Esos 5 minutos fueron los más largos en la vida de Mark Thompson y los últimos instantes de la delirante fantasía de poder de Tiffany. Yo permanecía ahí, erguida, esperando la tormenta que estaba a punto de desatar sobre los traidores. La atmósfera en el lobby era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La multitud de curiosos pacientes, enfermeras, personal se apartó instintivamente, formando un amplio círculo en medio del piso, como un pequeño coliseo. En el centro estábamos David, Tiffany y yo. Tiffany aún no se reponía de la llamada. Había bajado el teléfono, ya no se atrevía a apuntarlo hacia mí, aunque su pulgar seguía, a escondidas, sobre el botón de grabar. Algún pequeño hilo de esperanza debía quedarle en esa mente superficial y calculadora. Tal vez pensaba que yo solo era una socia poderosa de Marco, en el peor de los casos, la aburrida ama de casa de la que él siempre se quejaba. Ella aún creía en su juventud, en su belleza y en las dulces mentiras que Mark le susurraba por las noches. No se te ocurra tratar de asustarme, balbuceó Tiffany, intentando armarse de valor, aunque la voz le temblaba. Mark me ama. Él me dijo que, aunque tú seas su esposa, solo es un título. Todo hombre se cansa de su esposa vieja y quiere algo nuevo y emocionante, y yo soy muy emocionante. No respondí a su provocación barata. Saqué mi teléfono y envié un mensaje corto a Arthur Vance, mi asesor legal de mayor confianza. Arthur, trae el expediente al lobby principal. Inmediatamente. Es hora. Arthur respondió al instante. Entendido, señora presidenta del consejo. Voy en el elevador. David se acercó un poco más a mí, usando su cuerpo sólido como escudo frente a las miradas curiosas y las cámaras de los celulares de la multitud. ¿Estás segura de querer hacer esto aquí, Catherine?, susurró. Podría dañar la reputación del hospital. Levanté la vista hacia él, sin titubear. Un tumor se corta de raíz, David. Duele una vez, pero después sana. Si intento mantener una falsa apariencia de decoro, el hospital en el que mi padre puso el alma será destruido por ellos. La reputación se construye con integridad y transparencia, no con mentiras ni encubrimientos. David asintió, con total acuerdo reflejado en los ojos. Lo entiendo. Estoy contigo, pase lo que pase. Sus palabras sencillas fueron una pequeña llama que calentó mi corazón helado. Durante 15 años, siempre había estado ahí, silencioso, constante. Mientras tanto, en la transmisión en vivo de Tiffany, los comentarios volaban, pero la marea había cambiado por completo. Dios mío, ¿quién es esa mujer? Suena como la jefa. Parece que la esposa verdadera acaba de aparecer.
Esta interna está a punto de quedar destruida. Esto se va a poner bueno. Esperando al CEO. Tiffany miró los comentarios. Su rostro se volvió aún más pálido, pero aún así intentó discutir con el aire. No le crean, chicos. Solo es una buena actriz. Esperen a que llegue Mark. Él la va a sacar a la calle. El sonido del timbre del elevador cortó la tensión. Las puertas del elevador ejecutivo privado se abrieron y todas las miradas se dirigieron hacia ahí. Mark salió disparado como un torbellino, el traje caro arrugado, la corbata torcida, la frente cubierta de sudor. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido un maratón, totalmente despojado de su habitual imagen pulida. Vio la escena caótica y sus ojos se movieron de un lado a otro, desesperados. Se posaron en Tiffany, que estaba de pie con una expresión de orgullo herido. Se quedó congelado un segundo, pero luego su mirada se encontró con la mía. Yo estaba con los brazos cruzados, observándolo como si fuera un insecto extraño, y a mi lado estaba David, mirándolo con un desprecio abierto. Mark supo, en ese instante, que su reinado había terminado. Al verlo, Tiffany se aferró a él como alguien que se está ahogando y encuentra un pedazo de madera a la deriva. Se le abalanzó encima, dejando caer todo rastro de orgullo falso, aferrándose a su brazo y quejándose con voz chillona. Amor, ya llegaste. Mira, esta loca y ese perdedor de David me estaban acosando. Me aventó café encima y me amenazó con correrme, llamar a seguridad y sacarlos de aquí. Mark se quedó paralizado, el brazo rígido bajo el agarre de ella. Me miró fijamente, sus labios se movían, pero no salía ninguna palabra. El miedo estaba grabado en su rostro. El mejor que nadie sabía que la mujer frente a él no era solo su esposa. Era la presidenta del consejo, la que tenía su destino, su puesto de CEO y toda la riqueza que disfrutaba en la palma de la mano. Mark, lo apuré, con una sonrisa en los labios que lo hizo estremecerse. ¿Qué pasa, CEO Thompson? Tu querida está pidiendo justicia. ¿No vas a hacer nada? Tiffany, al notar la extraña vacilación de Mark, le sacudió el brazo. ¿Qué te pasa? Di algo. Todos están mirando. Tienes que demostrar quién manda. Mark volteó a verla. En sus ojos ya no había adoración de amante, sino un odio puro y descarnado. En ese instante entendió que esa chica estúpida y arrogante acababa de encender la mecha de la bomba que iba a pulverizar su carrera. Y entonces pasó. Paz. Un sonido seco y explosivo retumbó en el lobby. Mark levantó el brazo y le soltó una bofetada brutal a Tiffany. La fuerza del golpe la hizo tambalearse, tropezar y caer con fuerza sobre el piso de mármol. El celular salió volando de su mano y se deslizó por el suelo, con la transmisión en vivo todavía activa. Tiffany se llevó la mano a la mejilla, donde ya se marcaba el rojo de 5 dedos. Alzó la vista hacia Mark, con los ojos abiertos por la incredulidad. No entendía qué estaba pasando. El hombre que apenas la noche anterior le había jurado amor eterno y prometido comprarle una casa y un coche ahora la golpeaba frente a cientos de personas. Cierra la boca, gritó Mark, con la voz quebrada por el miedo y la rabia. ¿Qué demonios estás diciendo, llamándote mi esposa? No te conozco. Estás loca. Deja de andar esparciendo mentiras. Todo el lobby soltó un jadeo. El giro fue impactante, brutal y completamente patético. Mark se volvió hacia mí, su actitud agresiva se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión suplicante y desesperada. Juntó las manos, con la voz temblorosa. Catherine, amor, por favor, déjame explicarte. De verdad no tengo idea de quién es ella. Debe ser alguna fan obsesionada o una persona delirante buscando atención. Por favor, tienes que creerme. Tú eres mi única esposa. Observé su actuación lamentable con una oleada de náuseas creciendo en el pecho. Un hombre incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, dispuesto a aventar a su amante debajo del autobús sin pensarlo 2 veces para salvarse. En el suelo, después de un momento de shock, Tiffany estalló. El dolor físico no era nada comparado con la humillación pública. En ese instante se dio cuenta de que había sido traicionada, desechada como un juguete usado, y su naturaleza agresiva tomó el control.
gritó, tirando toda cautela por la borda. Mark Thompson, ¿te atreves a golpearme? ¿Dices que no me conoces? Entonces, ¿quién estuvo en mi cama anoche en el Mandarín Oriental? ¿Quién firmó los papeles del departamento en Hudson Yards a mi nombre? Llevas meses acostándote conmigo y ahora que tu esposa rica está aquí, ¿finges que no me conoces? Sus acusaciones cayeron sobre Mark como un balde de agua helada en la cara. Todas sus negaciones se volvieron inútiles. El teléfono tirado en el suelo estaba captando cada palabra, cada imagen, y transmitiéndolo todo por Internet. Y cállate ahora mismo, rugió Mark, lanzándose hacia Tiffany para silenciarla, pero David fue más rápido. Dio un paso al frente, lo tomó del hombro y lo empujó hacia atrás. La fuerza de un cirujano que se mantiene en forma superó con facilidad a un hombre ablandado por años de cenas lujosas y aventuras. Ya basta, dijo David con frialdad. Deja de hacer el ridículo. Estás deshonrando a esta institución. Caminé lentamente hacia Mark. El taconeo de mis zapatos sobre el mármol sonaba como el martillo de un juez. Lo miré directo a los ojos, sin rastro alguno de afecto. «¿Dices que no la conoces?», pregunté, con una calma aterradora. «Entonces, ¿por qué tiene acceso con tarjeta a tu oficina? ¿Y por qué el mes pasado su cuenta bancaria recibió una transferencia de $2 millones desde tu cuenta secreta en el extranjero?» Los ojos de Mark se abrieron de par en par, llenos de horror. Jamás imaginó que yo supiera de esos 2 millones. El dinero que había desviado del proyecto de compra del nuevo equipo de resonancia magnética. Creyó haberlo ocultado a la perfección mediante una serie de empresas fantasma. ¿De qué estás hablando? Yo no sé nada de eso, balbuceó, todavía intentando mentir. En ese momento, Arthur Vance emergió entre la multitud con un expediente grueso en las manos. Se colocó a mi lado, inclinó la cabeza con respeto y me entregó la carpeta. Señora Presidenta, aquí están los estados de cuenta completos, el contrato de compra del departamento en Miss, a nombre de Tiffany Jones, y las grabaciones de seguridad del Mandarín Oriental de los últimos 3 meses. Todo obtenido legalmente. Tomé el expediente y lo lancé a los pies de Mark. Las hojas blancas se esparcieron por el suelo, dejando la verdad al desnudo ante todos. Léelo, ordené. Léelo y mira exactamente lo que has estado haciendo a mis espaldas. Mark observó los papeles dispersos, con el rostro ceniciento. Sabía que estaba acabado. Tembló y cayó de rodillas, aferrándose al dobladillo de mi traje sastre, suplicando, «Catherine, amor, me equivoqué. Cometí un error terrible. Por favor, por nuestros 10 años de matrimonio, perdóname. Solo esta vez. Te juro que voy a terminar con ella. Haré lo que sea. Seré tu esclavo. Solo, por favor, perdóname». La imagen del director general del hospital de rodillas, llorando y suplicándole a su esposa, provocó otra ola de impacto en el lobby. Dios mío, entonces sí es la presidenta. La presidenta se infiltró. Esto está mejor que una película. Bien merecido. Infiel. Basura que robó dinero. Tiffany estaba sentada en un rincón, aturdida, observando cómo el hombre que había sido su boleto a una vida de lujo se arrastraba de forma patética. Comprendió que su sueño de convertirse en la esposa de un CEO se había hecho pedazos. Y no solo eso, ahora enfrentaba problemas legales por haber recibido dinero robado. Miré al hombre arrodillado a mis pies sin el más mínimo rastro de compasión. Nuestros 10 años de matrimonio, me burlé. Cuando robabas dinero destinado a salvar vidas para comprarle un departamento a tu amante, ¿pensaste en nuestro matrimonio? Cuando permitiste que me insultara a mí y a mis empleados, ¿pensaste en nuestro matrimonio? Aparté mi pierna de su agarre y me giré para encarar a la multitud de empleados. Con voz fuerte y clara, hice mi declaración. Soy Catherine Hayes, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Médico Apex. Anuncio que, con efecto inmediato, el señor Mark Thompson queda oficialmente despedido de su cargo como director general por graves violaciones éticas y por sospecha de desvío de fondos que constituye un delito grave. Todas las decisiones que tome a partir de este momento quedan anuladas. Mi anuncio cayó como un mazazo, destrozando los últimos vestigios de la dignidad de Mark Thompson.
El lobby estalló en un murmullo que rápidamente se convirtió en conversaciones abiertas. Vi miradas de triunfo en los ojos de las enfermeras y del personal a quienes Mark había intimidado. Vi alivio en los rostros de los médicos honestos. Pero Mark no estaba listo para rendirse. El instinto de supervivencia de una rata acorralada se activó. Alzó el rostro empapado en lágrimas, pero en sus ojos apareció ese brillo astuto y familiar. Se esforzó por ponerse de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas, intentando recuperar algo de su antigua autoridad. «Catherine, no puedes hacerme esto», chilló Mark, con la voz cargada de una falsa victimización. «No puedes usar unos estados de cuenta sin verificar para acusarme de desvío de fondos. Esos 2 millones eran una inversión para el proyecto de la nueva ala del hospital. El papeleo simplemente aún no se ha finalizado. Estás malinterpretando todo». Luego se volvió hacia la multitud, levantando las manos como si estuviera jurando. «Todos, escúchenme. Soy el director general Mark Thompson. He dedicado los últimos 5 años de mi vida a este hospital. Jamás haría algo para dañarlo. Esto es una conspiración, un montaje descarado». Observé su torpe actuación en silencio. ¿Una inversión en una nueva ala? Una excusa patética improvisada al momento. ¿De verdad pensó que podía engañarme a mí y a la ley echándole la culpa al papeleo? No tuve que decir ni una palabra. Alguien más dio un paso al frente desde la multitud, armado con una verdad más afilada que cualquier acusación. Una inversión en la nueva ala, la voz de David, tranquila y firme como el acero, cortó el aire. Caminó hacia adelante sosteniendo una tablet que mostraba datos de inventario en tiempo real. Se plantó frente a Mark, sacándole al menos una cabeza de altura, con una presencia completamente abrumadora. Levantó la tablet para que todos pudieran verla. «Señor Thompson, usted afirma que estaba invirtiendo en una nueva ala, pero nuestro sistema de gestión de activos cuenta una historia muy distinta. Hace 2 semanas, usted autorizó la compra de 10 ventiladores de última generación y un sistema de resonancia magnética de nueva tecnología. Eso ocurrió exactamente cuando la presidenta estaba en Alemania negociando esos mismos contratos. El valor total era de $2 millones. ¿Cómo explica eso?». Mark balbuceó, el sudor escurriéndole por la cara. «El envío viene en camino. Hay complicaciones con la aduana». «¿Qué sabes tú de logística internacional?». David esbozó una sonrisa fría, cargada de desprecio. Deslizó el dedo por la pantalla y mostró un correo electrónico. «Tal vez no sea experto en aduanas, pero sí sé leer. Este es un correo de confirmación de nuestro proveedor en Alemania, enviado esta mañana. Confirman que nunca recibieron ningún pago de Apex por ese pedido. Y, por supuesto, ningún equipo ha salido de su almacén». Un nuevo suspiro colectivo recorrió el lobby. La prueba de David era irrefutable. Él continuó, con palabras que caían como cortes precisos de un cirujano, arrancando una a una las mentiras de Mark. «Usted afirmó que el equipo venía en camino, pero nuestro almacén está vacío. Usó la excusa de un anticipo urgente para asegurar la compra, desvió los fondos y los transfirió a una empresa fantasma, mientras que la señorita Jones aquí presente pudo, de repente, comprar un departamento de lujo por exactamente esa misma cantidad». ¿De verdad pensó que la presidenta no se iba a enterar? Mark se quedó sin palabras, retrocediendo torpemente, con el cuerpo temblando. Jamás imaginó que David estuviera tan bien informado. Siempre lo había visto como un ratón de biblioteca, obsesionado con la medicina y la cirugía, no como alguien que estuviera siguiendo la pista de sus fechorías financieras. Miré a David con un nuevo nivel de admiración. Resultó que, mientras yo estaba fuera, no solo había destacado en sus labores médicas, sino que también había estado protegiendo en silencio el legado de mi familia. Había reunido todas esas pruebas, esperando mi regreso para ayudarme a extirpar el cáncer de nuestra organización. David se volvió hacia mí, con la mirada firme. «Señora presidenta, como jefe de cardiología y miembro del Consejo Médico, puedo confirmar que la falta de este equipo ya ha afectado negativamente la atención a los pacientes. Las acciones del señor Thompson no son solo desvío de fondos, son una amenaza directa para la vida de nuestros pacientes. Esto es un crimen imperdonable.
La declaración final de David fue el golpe de gracia. Mark se desplomó en el suelo, con la mirada vacía, sin ninguna pelea ya dentro de él. La verdad quedó expuesta ante todos. El lobby ahora se sentía como un tribunal público. Sabía que ese era el momento de restablecer el orden y reafirmar mi autoridad. Subí a la pequeña plataforma del área de recepción y tomé el micrófono de una recepcionista que temblaba visiblemente. A todo el personal, pacientes y visitantes presentes el día de hoy, dije, con la voz resonando en el amplio espacio. Lo que ocurrió aquí hoy es motivo de una profunda vergüenza para el Hospital Universitario Apex. En nombre del Consejo Directivo, les ofrezco mis más sinceras disculpas por haberlos expuesto a este espectáculo tan indigno. Recorrí con la mirada a la multitud, a los rostros que esperaban un cambio. Sin embargo, no podemos permitir que las acciones de una sola manzana podrida desacrediten el esfuerzo incansable de los cientos de profesionales de la salud dedicados que salvan vidas aquí todos los días. Para estabilizar la situación y garantizar que las operaciones del hospital continúen sin interrupciones, tomaré las siguientes decisiones ejecutivas. La sala contuvo la respiración. Primero, dije, señalando a Mark, que seguía hecho un ovillo en el suelo. El señor Mark Thompson queda despedido y despojado de todos sus cargos y responsabilidades. Nuestro departamento legal cooperará plenamente con la Fiscalía para procesarlo por desvío de fondos e investigar todas sus actividades pasadas. Seguridad, por favor, escolten a este hombre fuera de las instalaciones. 2 guardias de seguridad corpulentos avanzaron de inmediato y lo levantaron. Él no opuso resistencia alguna. Con la cabeza gacha por la vergüenza, fue conducido entre la multitud hacia la salida, acompañado por un coro de murmullos de desprecio. La imagen del otrora carismático CEO se había reducido a la de un criminal común. Segundo, continué, con la voz suavizándose por respeto, el puesto de director general no puede quedar vacante. Necesitamos a un líder con integridad, talento y compasión para guiar este barco en medio de la tormenta. Y esa persona no es otra que el hombre que hoy se levantó con valentía para defender lo correcto. Me volví hacia David, sonreí y lo señalé. Me enorgullece nombrar al Dr. David Chen como director general interino del Hospital Universitario Apex, con efecto inmediato. Estoy segura de que, con su capacidad y su brújula moral, el Dr. Chen devolverá a este hospital el lugar que le corresponde. David se mostró ligeramente sorprendido por mi decisión tan rápida, pero enseguida se recompuso. Subió a la plataforma a mi lado e inclinó la cabeza ante la multitud. Al instante, estalló una ovación ensordecedora. Comenzó con los médicos jóvenes y las enfermeras, y pronto se extendió a los jefes de departamento e incluso a las familias de los pacientes. Ese aplauso atronador no era solo para David, era una validación de mi decisión. Era un aplauso por la justicia cumplida. David me miró, con los ojos llenos de gratitud y determinación. Tomó el micrófono y habló breve, pero con fuerza. Gracias por su confianza. Prometo hacer todo lo que esté en mis manos para construir un entorno de salud limpio, transparente y que ponga al paciente en primer lugar. Gracias. Mientras se llevaban a Mark y David era ovacionado, todavía quedaba un cabo suelto. Tiffany, la antes arrogante interna, estaba ahora acurrucada en un rincón, con el maquillaje corrido y la cara empapada en lágrimas. Al notar que la atención ya no estaba sobre ella, intentó escabullirse hacia una salida, pero Arthur Vance la vio. Le hizo una señal a seguridad, y le bloquearon el paso. Señorita Jones, ¿a dónde va con tanta prisa?, preguntó Arthur, con un tono educado, pero helado. Aún no hemos hablado del asunto del traje de la presidenta del consejo ni del daño a la reputación que usted le causó al hospital. Aterrada, Tiffany se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes. Su sueño de ser la esposa de un magnate había terminado. Su único respaldo estaba arrestado. No le quedaba nada, salvo una montaña de problemas legales. Señora, presidenta del consejo, por favor perdóneme, sollozó, dejándose caer de rodillas sobre el piso frío. Sé que estuve mal. Soy joven y estúpida. Mark me manipuló. Por favor, no me corra. No me demande. No tengo dinero para pagar. Bajé de la plataforma y caminé hacia ella, mirando a la chica temblorosa a mis pies.
No sentí triunfo alguno, solo una tristeza profunda por una vida tan mal encaminada. Dices que te manipularon, respondí con calma. ¿Y quién fue la que me amenazó con sacarme del hospital? ¿Quién le gritó a un valet anciano? ¿Quién hizo transmisiones en vivo presumiendo riqueza mala vida? Esas fueron tus decisiones. Te cegaron la ambición y una ilusión de poder que nunca fue tuya. Me giré hacia mi abogado. Arthur, termina de inmediato la pasantía de la señorita Jones por conducta grave e inapropiada. Y prepara también un expediente para la Fiscalía por su papel como receptora de fondos desviados. Ese departamento se compró con dinero robado. Tendrá que devolver hasta el último centavo. Al escuchar esto, Tiffany se derrumbó por completo, llorando sin control. Sabía que su vida se había acabado. El departamento de lujo, las bolsas de diseñador, los viajes extravagantes, todo sería confiscado. Volvería de golpe a una realidad dura, marcada por una mancha que jamás podría borrar. David se acercó. No dijo una sola palabra de reproche. Sacó una pequeña tarjeta de presentación de su bolsillo y la dejó con cuidado en el suelo, frente a ella. Esta es la tarjeta de un muy buen psiquiatra, dijo con calma. Creo que necesitas ayuda con tu trastorno de personalidad y tus delirios de grandeza. Ojalá que, después de pagar por tus errores, aprendas a ser una persona decente antes de intentar ser famosa. El gesto de David, aunque suave, fue el castigo más profundo. Le arrancó el último resto de orgullo, dejándole claro que no solo era culpable de un delito, sino también alguien con el alma enferma. 2 guardias de seguridad se acercaron, la levantaron y la escoltaron fuera del lugar. Sus llantos se apagaron detrás de las puertas de cristal. El vestíbulo volvió a su ritmo normal, aunque el ambiente se sentía más limpio. La gente se dispersó. Doctores y enfermeras regresaron a sus labores. El sistema automático de anuncios sonó como si nada hubiera pasado. Me recargué en el mostrador de recepción y sentí como una ola de agotamiento me caía encima. La adrenalina se había ido, dejando una fatiga profunda, hasta los huesos. Había soportado un vuelo largo, un golpe emocional devastador y un enfrentamiento tenso. Había ganado, sí, pero mi corazón se sentía vacío. ¿De qué servía esta victoria si el hombre que alguna vez amé resultó ser un monstruo? La familia que tanto luché por proteger ahora estaba oficialmente rota. David se acercó con una botella de agua ya abierta. No dijo nada, simplemente me la entregó y se colocó de tal forma que cubría mi rostro del sol intenso que entraba por los ventanales. Toma un poco de agua, Catherine dijo en voz baja. Lo hiciste muy bien. Tu padre estaría muy orgulloso de ti hoy. Di un pequeño sorbo. El agua fría calmó mi garganta reseca y, de alguna manera, también la amargura en mi alma. Lo miré, con los ojos ardiéndome. David, estoy tan cansada. Pensé que era fuerte, pero esto duele más de lo que imaginé. Me miró con una compasión profunda y puso una mano suave sobre mi hombro. Fue un gesto firme y reconfortante. Claro que duele. Eres humana, no de acero, me tranquilizó. Pero fuiste lo suficientemente valiente para enfrentarlo y extirpar el cáncer. Ahora toca sanar. Yo me encargo de todo aquí. Vete a casa y descansa. Asentí con debilidad. Necesitaba irme a casa, aunque no para descansar. Era momento de prepararme para la siguiente batalla, el divorcio. Arthur Vance se acercó, todavía con el expediente en la mano. Lo entendió de inmediato. Señora presidenta del Consejo, ya redacté la demanda de divorcio. Con esta evidencia de infidelidad y desvío de fondos, el juez la concederá rápidamente. ¿Desea firmar? Respiré hondo, reuniendo toda mi determinación. Deme la pluma. Firmé con un trazo firme, sin titubeos. Esa firma puso fin a 10 años de mi vida, terminó con la ilusión de una familia feliz y abrió un nuevo capítulo. Arthur, inicie el proceso de inmediato. Congele todos nuestros bienes en común. No quiero que pueda tocar ni un centavo más. Quiero que se vaya con nada más que la ropa que trae puesta. Sí, señora presidenta, respondió Arthur, tomando la demanda firmada con una expresión de profundo respeto. Me volví hacia David, con una sonrisa pequeña y cansada.
Gracias, David. No sé qué habría hecho hoy sin ti. Él sonrió con calidez, iluminando su rostro normalmente serio. No te desaparezcas. En los últimos días de tu padre, él se dio cuenta de quién era realmente Mark, pero ya era demasiado tarde. Me hizo prometer que siempre cuidaría de ti. Un hombre cumple sus promesas. Lo miré a los ojos y vi no solo amistad, sino un afecto profundo y constante que había pasado por alto durante tantos años. Pero ese no era el momento para eso. Necesitaba tiempo para sanar, y él lo entendía. Jalé mi maleta y salí del hospital. El sol de la tarde proyectaba mi sombra alargada sobre el pavimento. Caminé con la cabeza en alto, dejando atrás las ruinas de mi pasado. Delante de mí había un futuro lleno de desafíos, pero también de esperanza. Y supe, por primera vez en mucho tiempo, que no tendría que recorrerlo sola. La paz que siguió a la tormenta en el vestíbulo del hospital no era más que la calma antes del tsunami. Apenas había llegado a casa, ni siquiera me había dado tiempo de dejarme caer en la cama, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No era una sola llamada, sino una avalancha de notificaciones de alertas de noticias y redes sociales. Abrí el teléfono y me encontré con una lluvia de titulares sensacionalistas y fotos manipuladas de forma malintencionada que se propagaban como fuego en todas las plataformas. Ejecutiva de salud agrede a joven interna en un ataque de celos. La verdadera historia. Esposa infiel y doctor amante incriminan al marido para quedarse con la empresa. Drama en Apex. CEO derrocado en un brutal golpe por su esposa y su amante. Alguien había descargado la transmisión en vivo de Tiffany y la había editado con pericia. Cortaron las partes donde ella humillaba al ballet, donde presumía y se comportaba de manera arrogante. Solo dejaron los clips en los que yo aparecía con el rostro serio, David cubriéndome de forma protectora y Mark de rodillas, suplicando de manera patética. Los videos iban acompañados de miles de comentarios venenosos, claramente orquestados por una granja profesional de trolls. Miren la cara fría de esa esposa. Es una arpía. Pobre marido. Seguro ella lo maltrata en casa. Dicen que lleva años acostándose con ese doctor. Todo fue un pretexto para deshacerse del esposo. Solté el teléfono. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habían subestimado la depravación de Mark. Al saber que no podía ganar con los hechos, recurrió a la táctica de tierra quemada, usando la opinión pública para destruir mi reputación y la de David. Quería arrastrarme al lodo con él, retorcer la historia hasta convertirme a mí en la villana. Sonó el timbre. Era Arthur. Entró con expresión sombría y otro expediente en la mano. Señora presidenta del Consejo, la situación en redes sociales está empeorando rápidamente, informó. Nuestro departamento de sistemas rastreó la campaña hasta una firma de PR negro. Están usando miles de cuentas falsas para atacar las páginas oficiales del hospital y sus perfiles personales. El dinero para la campaña salió de una cuenta anónima, pero no me cabe duda de que es lo último que Mark logró esconder. Me dejé caer en el sofá, masajeándome las sienes que palpitaban con fuerza. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cree que así va a recuperar su puesto? No, dedujo Arthur. Sabe que eso es imposible. Quiere presionarla para obtener un acuerdo de divorcio más favorable. O, más simplemente, quiere venganza. La gente acorralada es peligrosa. Di un sorbo a mi té caliente, obligándome a pensar con claridad. No voy a negociar, dije con firmeza. Ni por un solo centavo. Él decidió jugar sucio, y yo le iba a mostrar el precio de enfurecer a una mujer que ya no tiene nada que perder. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó Arthur. ¿Desactivamos los comentarios y emitimos un comunicado de prensa? Negué con la cabeza. No. Mientras más nos escondamos, más culpables parecemos. Que hablen. La verdad es lo único que importa. El oro no le tiene miedo al fuego. Arthur, organiza una conferencia de prensa formal para mañana por la mañana. Invita a todos, las principales cadenas de noticias, los periódicos de la ciudad y, especialmente, a los tabloides digitales que me están difamando. Los voy a enfrentar de frente. Arthur asintió, con los ojos llenos de admiración. Entendido.
lo arreglo de inmediato. Esa noche fue imposible dormir. Deambulé por la enorme mansión vacía, una casa que antes estaba llena de recuerdos felices y que ahora se sentía fría y silenciosa. Me asomé a los cuartos de mis hijos. Mis dos pequeños ángeles dormían plácidamente, ajenos a la tormenta que se desataba alrededor de su madre. Me juré a mí misma que sería fuerte por ellos, por el legado de mi padre y por mí. No iba a caer. A la mañana siguiente, el auditorio principal del Hospital Universitario Apex estaba abarrotado de reporteros. Los flashes de las cámaras estallaban sin parar, el clic de los obturadores creando una atmósfera tensa y sofocante. Todos querían la primicia del escándalo de miles de millones. Entré a la sala con un vestido negro sencillo y conservador, el maquillaje sobrio para reflejar compostura y determinación. A mi lado estaba David, con su bata blanca de siempre, transmitiendo calma y dignidad. Nuestra llegada capturó de inmediato la atención de todas las cámaras. Tomamos asiento en la mesa principal. Inicié la conferencia de prensa, con la voz firme y clara. Buenos días, señoras y señores de la prensa. Mi nombre es Catherine Hayes. He convocado esta conferencia no para defenderme a mí, sino para defender el honor del Hospital Apex y de su personal comprometido. La información que actualmente circula en redes sociales es una fabricación maliciosa, editada con el único propósito de difamar y calumniar. Un reportero joven se puso de pie y lanzó una pregunta directa. Señora Hayes, el público cree que usted y el Dr. Chen tienen una relación amorosa y que despidió a su esposo para abrirle paso a su amante. ¿Cómo responde a eso? La sala quedó en silencio, a la espera de mi reacción. Pero antes de que pudiera hablar, David tomó el micrófono. Se puso de pie, miró fijamente al reportero y luego dejó que su mirada firme recorriera el auditorio. Me gustaría responder a esa pregunta, dijo David, con su voz grave resonando claramente en los altavoces. En cuanto a la relación entre la presidenta Hayes y yo, puedo confirmar que somos viejos amigos desde la escuela de medicina, colegas de confianza y socios profesionales. No existe absolutamente ninguna relación ilícita, como afirman los rumores. Hizo una pausa y tomó aire. Sin embargo, no voy a ocultar una verdad. He tenido sentimientos por Catherine desde hace 15 años, desde que éramos estudiantes, durante su matrimonio y hasta el día de hoy. Es un amor nacido del respeto y la admiración. Pero jamás, ni una sola vez, crucé la línea ética como amigo o como médico. Guardé esos sentimientos para mí para que ella pudiera ser feliz. Pero hoy, al verla calumniada por un cobarde, ya no puedo seguir en silencio. La confesión franca y valiente de David dejó a toda la sala en shock. Nadie esperaba que un hombre tan exitoso y reservado como él declarara públicamente un amor no correspondido para defender a la mujer que le importaba. Los murmullos se apagaron, reemplazados por miradas de respeto y simpatía. David continuó y le hizo una seña a un asistente para que proyectara una imagen en la enorme pantalla detrás de nosotros. Era un informe de laboratorio de ADN. En cuanto a la verdadera razón por la que el señor Thompson fue despedido, esta es la evidencia que retuvimos ayer, con la esperanza de concederle un último resto de dignidad. Él mismo ha demostrado que no la merece. Este es un examen de ADN que confirma la paternidad del señor Mark Thompson y de un niño de 3 años que actualmente vive en el hogar infantil Rosewood. El auditorio estalló en exclamaciones. Todas las cámaras se giraron hacia la pantalla. El señor Thompson engendró a un hijo con otra mujer hace 4 años, mucho antes de conocer a la interna Tiffany Jones. Después de que la madre falleció a causa de una enfermedad, abandonó a su propio hijo en un hogar infantil. Nunca lo ha visitado ni le ha brindado apoyo alguno, a pesar de llevar una vida de lujos. Un hombre que no solo engaña a su esposa y malversa fondos de su empresa, sino que también abandona a su propia sangre. ¿Tiene alguien así el derecho de hablar de moralidad o de hacerse la víctima? Esa revelación fue un golpe fulminante que destrozó por completo la opinión pública. Toda sospecha en mi contra se desvaneció, reemplazada por una ola de furia intensa dirigida hacia Mark. La imagen del CEO digno quedó hecha añicos, sustituida por el retrato de un monstruo frío y sin corazón. Miré a David, abrumada por la emoción. Para protegerme, había expuesto el rincón más profundo de su propio corazón. En silencio,
Había encontrado a ese pobre niño para ayudarme a darle la vuelta a la situación. La conferencia de prensa terminó en una victoria contundente de la verdad. Los reportes posteriores en los medios fueron un giro total. Elogiaban mi valentía y la integridad de David, mientras condenaban ferozmente las acciones de Mark. Después de la conferencia, Mark quedó completamente aislado. Perdió no solo su trabajo y su reputación, sino que también fue atacado sin piedad por la opinión pública. Amigos que antes lo adulaban ahora evitaban sus llamadas. El dinero que había logrado esconder se evaporó rápidamente entre los honorarios de la firma de relaciones públicas y sus propios hábitos de gasto excesivo. Desesperado y sin un centavo, Mark recordó los costosos regalos que había derrochado en Tiffany, el condominio de lujo, el auto, las joyas de diseñador. Decidió que eran su propiedad y que tenía todo el derecho de recuperarlos para pagar sus deudas y contratar a un abogado. Se presentó en su condominio el mismo sobre el que mis abogados ya habían puesto un embargo, aunque aún no lo habían asegurado, borracho y furioso, golpeando la puerta a gritos. Cuando Tiffany abrió, su expresión no fue de anhelo, sino de absoluto desprecio. Ella también estaba al borde de la ruina, despedida, sin dinero y humillada públicamente. «¿Qué haces aquí?», escupió con burla. «¿Vienes a colgarte de mí? Yo también estoy a punto de quedarme en la calle. Dame las llaves del coche y todas las joyas que te di», gritó Mark, irrumpiendo en el departamento. «Ese dinero era mío. Tienes que devolverlo». «¿Tu dinero?». Tiffany soltó una carcajada llena de sarcasmo. «Ese era el dinero que le robaste al hospital. Ahora es evidencia». «¿De verdad creíste que iba a quedármelo y a ir a la cárcel contigo?». «Ya vendí todo para pagar mis multas y mis gastos legales». Al escuchar eso, Mark perdió el control. Se lanzó contra Tiffany, pero esta vez ella se defendió. Le arañó la cara, le mordió el brazo, peleando como un animal acorralado. «Eres un perdedor patético», gritó. «Si te atreves a golpearme otra vez, te mato». Se desató una pelea brutal. El ruido de los muebles rompiéndose y los gritos llenaron el pasillo, y los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegó el NYPD, encontró una escena lamentable: Mark y Tiffany, con la ropa hecha jirones y los rostros golpeados, forcejeando en el suelo cubierto de vidrios rotos. Ambos fueron arrestados por alteración del orden público y agresión. Al día siguiente, fotos de Mark esposado, con la cara hinchada, sentado junto a una Tiffany despeinada, circularon por internet bajo el titular: «Final amargo. Seo caído en desgracia y su amante se pelean por fortuna robada». Al leer la noticia, no sentí satisfacción, solo una tristeza profunda por vidas destruidas por su propia avaricia. Un mes después comenzaron los procedimientos de divorcio. Mark se sentó frente a mí en el tribunal con un defensor público asignado por el Estado. Parecía 10 años más viejo, el cabello surcado de canas. El juez revisó la montaña de pruebas en su contra. Mark se declaró culpable de todo. Sabía que no había salida. Cuando el juez me otorgó la custodia total de nuestros hijos, finalmente se quebró y rompió en llanto, quizá el último vestigio de humanidad que le quedaba. Mientras se lo llevaban para enfrentar su juicio penal, pasó junto a mí y susurró: «Lo siento, Catherine». No respondí. A esas alturas, una disculpa no significaba nada. Me di la vuelta y caminé hacia las puertas iluminadas del juzgado. David me esperaba afuera, con una sonrisa cálida. El cielo sobre Nueva York era de un azul intenso y limpio, anunciando un nuevo comienzo. Después de todo, volqué toda mi energía en reconstruir Apex. Con David a mi lado como CEO, erradicamos la corrupción que Mark había dejado y revitalizamos la misión del hospital. Apex no solo se recuperó, sino que floreció, convirtiéndose en un referente de excelencia médica e integridad. Mark fue condenado a 20 años en una prisión federal por malversación de fondos. Tiffany, según supe, terminó trabajando en una tiendita de conveniencia en un pueblo perdido del Medio Oeste, con sus sueños de fama y fortuna reducidos al discreto bit de una caja registradora. Un año después de aquel día decisivo, en una fresca tarde de otoño, David me llevó a cenar a un restaurante tranquilo con vista al río Hudson. Después de la comida, deslizó sobre la mesa una pequeña caja envuelta con elegancia. Dentro no había un anillo de diamantes,
sino un impresionante modelo de cristal del corazón humano, finamente detallado. Catherine comenzó, con la voz cargada de una emoción que abarcaba 16 años. Soy cardiólogo. He pasado mi vida estudiando el corazón, pero el único corazón que nunca he logrado comprender del todo es el tuyo. Este corazón de cristal representa lo que siento por ti, transparente, incondicional y constante. Sé que has sufrido y que tu corazón necesita tiempo para sanar. ¿Me permitirías ser tu médico personal y cuidar de ese corazón el resto de tu vida? Las lágrimas de felicidad corrieron por mi rostro. Miré el corazón de cristal y luego al hombre frente a mí, el chico de la Facultad de Medicina, el doctor brillante, el hombre que había sido mi ancla en medio de la tormenta. Sí, doctor Chen, susurré, sonriendo entre lágrimas. Acepto, pero con una condición, prométeme que este plan de tratamiento será para toda la vida. 5 años después, estábamos uno al lado del otro cortando el listón de la nueva y moderna ala Catherine Hayes del Hospital Universitario Apex. Más tarde, esa misma tarde, nuestra familia David, yo y mis 2 hijos, que ahora lo llamaban papá con cariño, paseaba por los jardines del hospital. Los niños corrían adelante, llenando el aire con sus risas. Al pasar por una puerta lateral, lo vi. Un hombre de mediana edad, con ropa gastada, estaba del otro lado de la calle. Tenía el cabello completamente blanco y el rostro marcado por la dureza de la vida. Era Mark, liberado antes de tiempo por buena conducta. No tenía nada, ni familia, ni carrera, ni hogar. Solo estaba ahí, mirándonos con una expresión de profundo arrepentimiento. David apretó mi mano. ¿Quieres hablar con él? Observé a Mark durante un largo momento y luego negué con la cabeza. El enojo y el odio habían desaparecido hacía tiempo, reemplazados por una compasión silenciosa. El pasado era pasado. Removerlo solo perturbaría la paz tan hermosa que habíamos construido con tanto esfuerzo. No, dije, volteando hacia mi familia con una sonrisa. Vámonos a casa, los niños tienen hambre. Tomé la mano de David y, sin mirar atrás, caminamos hacia el cálido sol del atardecer. En ese momento entendí que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir una vida tan llena de felicidad y luz que su oscuridad ya no pueda tocarte. Y yo, Catherine Hayes, lo había logrado.